Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Estamos en un nuevo encuentro en el marco de la Semana de la Memoria, una invitación para pensar desde la literatura estas fechas eh, que comenzamos a pensar sobre el 24 de marzo y ahora que también se nos viene el 2 de abril, tenemos la oportunidad de charlar con Mario Méndez y su libro El que no salta es un holandés, que a mí incluso el título lo repetí varias veces, pero con toda mi cultura futbolera, incluso me cuesta no decir el que no salta es un inglés, ¿no? Entonces, me parece como que es un interesante puente, un interesante punto de cruce, abordar, digamos, trabajar en esta invitación a través de la literatura, este puente entre el 2 de abril y el 24 de marzo, en el marco, digamos, como decíamos antes, de la Semana de la Memoria, organizada por la Dirección de Educación para los Derechos Humanos, Género y Educación Sexual Integral, y con la participación de los equipos de Educación y Memoria y el Plan Nacional de Lecturas. Así que quería hacer esta breve presentación para enmarcar esta actividad y pasarle la palabra a Teresita. Bueno, muchas gracias Matías, muchas gracias Mario por estar acá compartiendo esta hermosa novela y otras cosas que ya vamos a compartir con todos y agradezco muy especialmente a todos los equipos regionales que nos están acompañando. Tanto vamos a empezar por Tucumán, que trajo a sus dos equipos técnicos, a los de educación y memoria y a los del plan de lecturas. Así que bienvenida Silvina Pérez Lucena de Tucumán y su equipo. Después tenemos seguidores fieles que vienen desde Rincón de los Sauces de Neuquén, los más puntuales, los primeros en llegar. También los saludamos al Instituto de Formación Docente número 11. El Instituto Salvador Dalí de La Rioja estaba llegando, no sé si ya vinieron. A ver si estás ahí, levanta la mano. Lorena, Vanessa todavía no llegaron. Y de Misiones sí está la Escuela Normal número 12, que también es un instituto superior de formación docente. Estamos esperando a la Secundaria Rural número 35 de Santa Cruz y seguramente tendremos más. Ahí llegó La Rioja, ahí llegó Vanessa. Y seguramente, bueno, vamos a tener muchos más que se vayan sumando a esta iniciativa conjunta. Están también presentes también los miembros de los equipos, la coordinadora del Plan Nacional de Lecturas, Natalia Porta López, y la coordinadora de Educación y Memoria, Cristina Gómez Justo. Así que agradecemos y otros miembros de los equipos, agradecemos la posibilidad de estar aquí entre todos. Saludamos desde Facebook también a quienes están sumando a la transmisión de este encuentro que va a quedar grabado. Así que también les comento a ustedes, los profes que están acá o los chicos, que después si lo quieren volver a escuchar, si hubo problemas de conexión, si hubo algún grupo que no llegó. Acá supimos una escuela que no pudo llegar porque la docente, la directora dio positiva por COVID. Esas cosas lamentablemente suceden. Los pueden seguir después en diferido en el Facebook del Plan Nacional de Lecturas y en nuestras redes. Mario querido, bienvenido, bienvenido. Muchas gracias por Gracias, estar acá. Teresita, a ustedes. La verdad que es un placer y un orgullo. Bueno, todos te conocen, pero voy a recordar brevemente que sos maestro y estás orgulloso de ser eso. Te presentás como maestro y editor y tu modestia te impide presentarte como uno de los principales representantes de la literatura infantil argentina, uno de los fundadores del colectivo LIG y un incansable defensor de los derechos humanos y de la justicia para todos, como decía esa vieja. Así que lo has hecho siempre, desde que te conozco hace unos 20 años más o menos, y confiamos en que seguirás representándonos en esta lucha con excelente literatura. Eh, y también vamos a decir que sos de Mar del Plata, a lo mejor viene de ahí, a lo mejor viene de ahí esa afición deportiva que comentábamos antes de entrar en cámara, que
Mario juega al tenis hace muchos años, hace caminatas, debe ser buen nadador, es decir, tiene una serie de habilidades que no siempre se asocian con los escritores, digamos. Es cierto, es cierto. Todavía soy el capitán de mi equipo de fútbol más 45, aunque ya no juego porque con lo de la pandemia no se puede jugar, pero también juego al fútbol. Me defiendo, no soy un crack, pero me defiendo. Bueno, y ahora nos ocupa esta novela tuya, que también la pandemia impidió un poquito, ¿no? La difusión te agarró justo, pero donde empezás a indagar desde lo literario la historia argentina reciente, la historia reciente, ¿no? Que es un tema que tanto nos preocupa a nosotros los docentes y que tanto rechazo, parece mentira, genera en los docentes y en las comunidades de padres y madres el abordaje de la memoria reciente y de nuestra historia reciente y de nuestra memoria exactamente. Y como decía Matías, queremos ver la vinculación, hay una vinculación entre este libro que no trata específicamente de Malvinas, pero también nos vas a contar, nos vas a leer algo que estás trabajando sobre Malvinas como para poder trabajar los dos temas a la vez. Así que te damos la palabra, Mario. Bueno, muchas gracias. Sí, es lamentable y doloroso, ¿no? Pensar que esta grieta cultural que padecemos cruce también la cuestión de la memoria y la identidad y nuestra historia reciente, ¿no? Cuando parecía que esa era una batalla ya ganada, todavía hay vestigios de intolerancia, de violencia. En el colectivo LIG, hoy casualmente compartimos en nuestro muro la nota de página 12 sobre la maestra, en realidad vicedirectora de un jardín de infantes, que hizo un títere de Estela Carlotto y le explicó con una enorme dulzura y seriedad a los chicos del jardín lo que fue la dictadura a partir del 24 de marzo. Incluso sabemos que las desapariciones comenzaron antes. Y sin embargo, eso provocó una catarata de insultos y de rechazos a- a lo que es, por otra parte, obligación, ¿no? Docente, porque es un día que figura en los feriados nacionales y en el programa está claramente que se debe trabajar este día. Y después otro docente, creo que de Vicente López, que fue sumariado, que fue agredido por haber hecho un trabajo de Plantamos Memoria, que fue la iniciativa de madres y de abuelas, y, y encima denunciado por trabajo infantil, una cosa que es un delirio, que preocupa muchísimo, que yo creo que por suerte la mayoría de los argentinos estamos a favor de la memoria y la identidad y en contra de esto, pero no está mal denunciarlo y además estar alertas, ¿no? Estar alertas para que, como venimos diciendo hace muchísimos años, nunca más, ¿no? Son estas cosas las que tenemos que prevenir para que nunca más, que nuestros niños de jardín, nuestros chicos de primaria y secundaria, chicos y chicas, y por supuesto los docentes, puedan hablar libremente y como se debe de estos temas. Bueno, empezamos por el lado político, pero me Empezamos, parece sí, que sí, era ahí lo necesario. había visto, ahí lo he visto hoy. Así que bueno, vamos a escucharte, vamos a escuchar lo que trajiste hoy para hablar. Después yo voy a contar algo más de otras cosas que escribiste, pero me gusta la biografía, no presentarla toda junta. Así que te Bueno, queremos escuchar leer. vamos a leer. El que nos salta es un holandés, como ustedes saben, o si no lo saben se los cuento. Es una novela que está ubicada en el año 78 y el 79, no solamente en el Mundial que se hizo en la Argentina, sino en el Mundial Juvenil del año siguiente que se hizo en Japón y que fue muy utilizado por la dictadura para tapar la investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
que nada casualmente, porque no hay casualidades, justo llega a la Argentina cuando la selección juvenil con Maradona, Ramón Díaz y otros grandes jugadores gana la final en Japón, y yo fui uno de ellos y nos mandaron a festejar. Yo estaba en la secundaria. Nos abrieron las puertas para que fuéramos a festejar, a hacer ruido. Yo no lo hice, pero muchos compañeros sí, alrededor de la larguísima fila de denunciantes de lo que ocurría en Argentina. Eso en el 79. La novela está contada desde el presente. Es un señor como yo que recuerda los años que vivió cuando tenía 13 o 14 años, así que en el raconto hay una pasada por Malvinas y por el fin de la dictadura. Pero lo que sí toca fuertemente Malvinas, y también no hay casualidades, se repite, es que me invitaron a hablar de Malvinas y Memoria, y yo estoy cerrando un libro que está en edición con las queridas editoras Laura Leibiker y Laura Linswain, en Norma, para la colección ¿cómo es que se llama? Torre de Papel, no, iba a decir Zona Libre, pero no, es para chicos más chicos, sobre Malvinas, o digamos, con el tema de Malvinas en el eje, que espero sea publicado antes de fin de año. Así que la novela se va a llamar, o se llama, aunque todavía esté inédita, Las sonrisas perdidas. Y yo preparé para leerles el primer capítulo. Si después da, para despedirnos, les leo un capítulo intermedio. Un segundito. Bueno, el capítulo 1 dice así. Cuando Lalo llegó por primera vez a casa y golpeó las manos en la vereda, mi amigo Fabi y yo estábamos sentados en el patio jugando a la bolita. ¡Puerta! Gritó mi mamá. Fabi me miró, yo me encogí de hombros. Que vaya Marcela, nunca hace nada, le dije. ¡Puerta! ¡Atendé, Leo! Volvió a gritar mi vieja, que siempre tuvo pocas pulgas. Me levanté rezongando. Estaba a punto de ganarle una de las punteras. Me venía a interrumpir el partido en el mejor momento. ¿Y Marcela? ¿Por qué no va Marcela?, pregunté, mientras me acercaba a la puerta del living arrastrando los pies. Estoy estudiando, nene, oí que gritaba mi hermana desde su pieza. Me reventaba que me dijera nene, y lo sabía. Pero ella estaba en cuarto año de la secundaria y yo en sexto grado. Ella se creía grande, ella estudiaba en serio. Y yo no, yo estaba para los mandados. Le hice un gesto con el dedo, seguro de que no me vería, y abrí la puerta que daba a la calle. Mi amigo Fabi se había acercado y los dos nos sorprendimos. Desde la puerta nos miraba un muchachito flaco, rapado, vestido con uniforme de fajina, un soldado. Tenía un bolsito en el hombro y nos regaló una sonrisa luminosa. ¿Acá vive la señora Carmen?, nos preguntó. Tenía una voz simpática, como la sonrisa. ¡Ma! Grité, pero no esperé a que ella viniera. Me acerqué a la tranquerita de la vereda, la abrí y lo invité a pasar. Fabián, que caminaba a mi lado, lo saludó con timidez. Fabi, un año menor que yo, era bastante vergonzoso. Mi vieja se asomó a la puerta. Lalo, el soldado, ya estaba entrando por el pasillo. ¿Sí?, preguntó mi mamá. ¿Señora Carmen?, preguntó él al mismo tiempo. Los dos sonrieron. Tengo una carta para usted, de su hermana Julia, dijo él, y le dio un sobre. Era muy raro que un soldado trajera una carta de mi tía de Rawson, pensé. Mi mamá seguramente pensó lo mismo, pero lo hizo pasar, lo invitó a sentarse, le preguntó si quería un mate o un vaso de jugo. Él aceptó unos mates, siempre con esa sonrisa tan blanca que tenía. Mi mamá abrió la carta, se puso a leer. Para ese momento, Marcela ya había considerado que sus importantísimos estudios podían esperar y se asomó al living. Lalo se paró para saludarla, y la sonrisa luminosa pareció iluminar también a mi hermana. Un rato después empezó la ronda del mate. Eduardo Lalo Gutiérrez, el soldado, era vecino de mi tía de Rawson. Le había tocado hacer el servicio militar, la temida colimba, por correr, limpiar y barrer, principales actividades de los soldados conscriptos, me explicó después mi papá.
en el Gada 601, pasando el Parque Camet. Tenía 20 años porque había pedido prórroga. Era una larga historia. Lo importante era que hacía más de 2 meses que estaba solo en Mar del Plata, una ciudad que no conocía. Lalo estuvo todo el día en casa y cuando se hizo la hora de volver al cuartel, estoy seguro de que mi mamá pensó en invitarlo a quedarse en casa, aunque no lo hizo. Antes, supongo, tenía que conocerlo un poco más, quizás hablar con mi papá. Y lo invitó a que volviera a almorzar con nosotros el siguiente fin de semana. El domingo, incluso antes del almuerzo en casa, yo creo que mi mamá ya estaba decidida. A mi papá no le gustó la idea y sé que discutieron, pero mi vieja solo se lo había dicho por cortesía. Después de todo estaban separados desde que yo era muy chico, ella podía hacer lo que quería y eso hizo. Había leído la carta de presentación de mi tía Julia y Lalo, que le había caído muy bien, el domingo volvió a conquistarnos a todos con su simpatía. Apenas terminamos de comer, mi mamá le dijo que nos sobraba lugar en mi pieza para armar otra cama y que desde ese mismo día, cuando no tuviera guardia, podía quedarse con nosotros en vez de tener que dormir en los barracones del cuartel. Así fue como el soldado entró en nuestra familia. Era agosto de 1981, yo tenía 11 años. Mi hermana 17, él 20. No sabíamos todo lo que nos iba a pasar, de muy bueno y de muy malo, desde el momento en que Lalo entró en casa. No sabíamos, ni el más delirante podía imaginar semejante cosa, que 8 meses después estaríamos en guerra. Y que junto con Lalo, todos nosotros entraríamos en lo que muchos tomaron al principio como una gesta patriótica, una esperanza, lo que muy pronto se transformó en miedo, en locura. Así empieza la novela, es el primer capítulo, cuando el narrador protagonista, que se llama Leopoldo, nada casualmente, aunque le dicen Leo, conoce a Lalo, el soldado. Acá piden Las sonrisas perdidas, ¿no? Es el nombre, es el título del libro. Así se va a llamar, Las sonrisas perdidas. La sonrisa perdida, porque te cuento, Mario, que tenemos más de 200 personas que nos están viendo. Algunas de las por Facebook son Merlo, Apóstoles, provincia de Misiones, Mar del Plata, tu ciudad natal, Luján, La Bulache, Tigre, Río Negro, Ituzaingó, Resistencia, Victorica de la Pampa, Ushuaia, Santa Fe, Cafayate, Corrientes, Junín de los Andes, Formosa. Y las abuelas cuentacuentos de Venado Tuerto son algunas de las personas que nos están viendo desde el Facebook en este momento. Y acá preguntan, o sea, también queremos saber que digas por qué dijiste lo que nada casualmente Leopoldo es el protagonista de esta nueva novela que estamos esperando por Norma. Bueno, porque como recurso de escritor, el nene se llama Leo, en realidad se llama Leopoldo, un nombre que no le gusta, y le dicen Leo, y a mitad de la novela nos enteramos cuando empieza la cuestión de la guerra y salta la fama, digamos, para un chico de 6º grado. No era, quién era presidente no era demasiado importante, pero digamos empieza a sonar todos los días el nombre de Leopoldo Fortunato Galtieri, el general que era presidente de facto y que nos llevó, fue uno de los que nos llevó a la guerra de Malvinas. Entonces, así fue como en un momento de la novela, a él le empiezan a decirle Galtierito, cosa que no le gusta para nada, ¿no? Porque no le hace ninguna gracia, por su nombre. Así que bueno, ese es un recurso literario. Me voy a agachar un cachito porque esto entró en modo de ahorro de batería, lo voy a enchufar. Perdón. Bueno, mientras Mario recupera su energía, vamos a... Ya está, veloz.
No, yo iba a nombrar algunas otras de tus novelas, porque acá todos los que están son fan, que bueno, son muy conocidas. El monstruo de las frambuesas, esa me encanta porque fue la primera que me regalaste, Mario. Cabo Fantasma, que es una bellísima historia de aventuras también. La niña momia, Gigantes, que fue premio destacado de Alija, y que también Mario participó en el Quién Soy, en el libro de relatos, del cual del cual ya hablamos cuando empezamos esta serie de este ciclo de conversaciones, porque participó Paula Bombara. Entonces, contanos ahora, vamos ahora entonces un poquito al 78, al 79, y al que nos salta es un holandés, y esos otros mecanismos literarios que usaste para justificar el título. Es excelente, está muy, muy bien elegido, porque a todos nos evoca cosas distintas. Así que hablarnos un poco de ese título, y por qué lo elegiste. Y Matías, si lo que te dice Mario no satisface tus expectativas, le repreguntas, por favor. ¿Cómo no? Bueno, les cuento primero una cosa muy simpática y que además yo digo que nobleza obliga, siempre tengo que contarlo. Estando en el foro de Mempo en el Chaco, una mañana me llevaron a una escuela, esto habrá sido en 2017, calculo, porque siempre a los autores que nos invitan nos llevan a recorrer colegios. Me llevan a una escuela y, como siempre, los chicos me preguntaron qué estaba escribiendo, y yo cuento que estaba escribiendo una novela que ocurría en el Mundial de 78 y en el 79, y que se iba a llamar, todavía estaba en borrador, El que no salta es un holandés. Entonces la bibliotecaria, muy atenta, una muy buena bibliotecaria, me dice, pero eso ya existe. ¿Cómo que ya existe? Sí, sí, hay un cuento. Yo me quedé helado, ¿no? Entonces, al rato, cuando termina la reunión, bueno, yo no lo conocía. Cuando termina la reunión, nos vamos a tomar un café a la sala de maestras, y la bibliotecaria viene con uno de esos libros que ustedes recordarán, el ministerio le regalaba a los chicos que egresaban, los egresados de jardín, los egresados de primaria, los egresados de secundaria. Y en el libro de los egresados de secundaria había un cuento de Mabel Pagano que se llama El que nos salta es un holandés. La verdad, no me hizo ninguna gracia. El cuento es muy bueno, no tiene nada que ver con mi novela, pero era mi título. Yo creía que no podía tener otro título, pero al verlo así, empecé a pensar otro. Y la verdad es que no pude. Busqué 20 títulos diferentes, pero el libro se llamaba El que no salta es un holandés. Entonces conseguí el mail de Mabel Pagano, le escribí, y ella generosamente me dijo que estas cosas ocurren, que no me hiciera problema, que muchas gracias por avisárselo, y me permitió que utilizara el mismo título. No hay ninguna ilegalidad, pero hay una cuestión ética ahí. Entonces, en los agradecimientos del libro la menciono. En la cuestión futbolística, y es de donde viene que Matías acá se lo preguntaba, viene de 2 episodios, que yo no sé si fue la primera vez que se cantó, eso no lo puedo corroborar, pero en la final del 25 de junio del 78, que Argentina le gana en tiempo de descuento 3-1 a Holanda, pasaron cosas que muchos no sabíamos o no sabemos. Una de ellas es que el equipo holandés demoró el comienzo del partido porque al revés, Pasarela, en realidad técnico de la selección argentina, capitán de la selección argentina, no aceptó que uno de los jugadores holandeses jugara con un yeso. El partido se demoraba, imagínense lo que era el estadio repleto, una final del mundo, la gente empezó a ponerse nerviosa, y se pensó que era una argucia de los holandeses que demoraban el partido a propósito para enfriar. Y la gente empezó a cantar El que nos salta es un holandés. Yo supongo, no sé si fue la primera vez que se cantó El que nos salta es,
como todas las canciones de cancha, proviene de alguna canción popular, ¿no? Seguramente había una canción popular o que hablaba del que nos salta es X cosa. Yo que soy de River, he cantado muchas veces el que nos salta es un bostero y los de Boca cantan el que nos salta es una gallina y así. Pero bueno, ahí fue lo del que nos salta es un holandés. Que luego, por supuesto, por Malvinas y después por la rivalidad futbolística, se impuso fuertemente como el que nos salta es un inglés, ¿sí? Pero se ha escuchado en muchísimos, y no solamente en Argentina. Si ustedes escuchan en un recital maravilloso de Quilapayún con otros chilenos, con Inti Limán, y un recital que se hizo a poco de vuelta a la democracia en Chile, el público grita, el que nos salta es Pinochet. O sea, esto es un canto casi de cancha, de batalla, de identificación por la negativa. Eh, Así que bueno, pero yo sé que empezó, que ese día se gritó el que nos salta hacia un holandés. Y lo otro que no se sabe es que por el protocolo de entonces ya no ocurre, ahora son las autoridades futbolísticas las que dan los premios. Por el protocolo de entonces, Videla tenía que entregar la copa al campeón y la medalla del segundo puesto a Holanda, los segundos. Y Holanda no salió, porque era Videla. Eh, Pensó, hablaba de la campaña, de que ninguneaban la paz y la tranquilidad de nuestro país, cosas así increíbles, en plena dictadura. Se decía que en Francia había un boicot, que es cierto que los europeos, entre que se veían los partidos en sección trasnoche y que había un rechazo fuerte a la dictadura, en muchos países se ninguneó ese mundial. Y se dijo que es un mito en realidad, que Johan Cruyff, la figura de Holanda, el Maradona de la época, o el Ronaldo de la época, eh, que era el 9 holandés, no vino por rechazo a la dictadura. No era cierto. Pero sí es cierto que Holanda fue, por eso también utilicé a la familia holandesa vecina del narrador, fue el primer país que puso en su TV pública a las madres de Plaza de Mayo. Entonces, bueno, por todas estas razones yo elegí que la familia que vive enfrente de Pablito, el narrador protagonista, es holandesa. Y bueno, no les voy a spoilear la novela, pero el hijo mayor, que es Pajarito, que es el que es, esto sí lo cuento, que es desaparecido por la dictadura, es uno de los holandeses de la familia, que los conocen como los holandeses, que de holandeses no tienen nada, no saben ni hablar el idioma, o sea, son esos inmigrantes de hace 70 años que son holandeses, pero que no hablan el idioma, que no tienen con Holanda más relación que el apellido y el origen remoto. Así que bueno, espero, Matías, que esté bien la explicación de por qué el que nos salta es un holandés. Sí, yo no te pedía esa explicación, sino te contaba lo que me había resonado. Pero si no te parece mal, Mario, me gustaría hacerte una pregunta, un asunto que me gustaría conversar contigo, que es que, y ahora esto lo confirma el nuevo escrito, ¿no? Las sonrisas perdidas, que tanto en el que no es un holandés como parece ser en este nuevo escrito, te sitúas en dos momentos de la dictadura, vamos a decirlo así, es la dictadura del 76, una dictadura que en general tendía a, a, a utilizar un mensaje de repliegue hacia lo privado, hacia la población, ¿no? Incluso en la guerra de Malvinas dice cada uno de lo suyo defendiendo lo nuestro, ¿no? La publicidad. Sin embargo, encuentra dos momentos, uno es el 78, 79, Mundial Juvenil también, y otro también los días de la guerra, donde parece entrar en un diálogo, ¿no? No sé si incluso buscado, por esto que te decía antes, ¿no? Que es una novela más bien que tiende a
privatizar la esfera pública, encuentra una suerte de posibilidad inesperada de un diálogo con las masas, ¿no? Entonces, tu literatura se sitúa en esos dos momentos que son claves, donde las cosas podrían haber tomado otro rumbo del que conocimos, ¿no? Y entonces se quería preguntar, primero, ¿por qué esa predilección por esos momentos? Y qué, pues si bien el que cuenta, por lo menos el que salta, el que no salta es un holandés, es un hombre maduro, es como que vuelve a la perspectiva de sus 11, 12 años, si no recuerdo mal. Entonces, ¿qué ventajas le da esa mirada desde la niñez, esa mirada recuperada, aún desde la vida adulta de la niñez, para mirar esos dos momentos, porque en el fondo en las sonrisas perdidas también vuelve a mirar un niño, para mirar esos dos momentos donde la dictadura parece poder entablar un diálogo tenebroso, trágico, pongamos el objetivo, con las masas? Bueno, muy buena tu pregunta y tu relación. Sí, a ver, ¿por qué elijo esto? Primero porque creo que son los momentos que hacen trauma en la historia argentina reciente y esos traumas necesitan naturalmente ser contados en el cine, en las novelas, en los cuentos, en la música, en las canciones que cantamos, Los dinosaurios de Charly García y tantos otros. Eh, yo no tomé el mismo recurso para no repetirme en el que nos salta es un holandés y en las sonrisas perdidas. En el que nos salta es un holandés que es bastante autobiográfica, una parte, porque yo me había venido a vivir a Buenos Aires con mi papá y su señora. El chico tiene la edad que yo tenía en el 78, 12 años. Las sonrisas perdidas ya no hay esta mirada del adulto que recuerda y que se mete en los intersticios del recuerdo para decir no sabíamos lo que iba a pasar y con una mirada de 40 años para atrás o 30 y pico, sino lo cuenta un nene de 11 años que yo ya no los tenía. La verdad es que en el 82, cuando ocurre la guerra, yo tenía 16. Yo ya estaba en la secundaria, pero creé un personaje, Leo, que mira como mira un chico de 11 años que no entiende y que incluso todo el tiempo en el diálogo con el padre recurre al papá para que él le explique qué está pasando. Entonces, por ejemplo, el padre señala esto que vos dijiste. El padre no es un militante, no está comprometido políticamente, pero tiene las ideas claras, sabe que es peligroso, cuando se pelea con un hermano por estas cuestiones lo hace en voz baja porque había peligro, pero le dice que este Galtieri, que lo que hacen los milicos son manotazos de ahogados, le dice al hijo, y le recuerda que 2 días antes, el 30 de marzo del 82, 2 días antes de la invasión a Malvinas, había habido una marcha en todo el país por paz, pan y trabajo, organizada por la CGT, en la que muere un obrero, Ortiz, asesinado en Mendoza. Eh, el, el chico lo recibe del papá y lo cuenta. Eh, Tan luego, además, que parece ficción, pero es realidad, este obrero muere a los 2 días, es baleado en Mendoza el 30 y muere el 2, el día en que también muere Giachino, ¿no? En el capitán que encabezó la invasión a Malvinas. Por supuesto, en ese momento nadie habló de Flores, perdón, de Ortiz. Flores fue otro obrero también asesinado. Entonces, hay un constante ida y vuelta con estos momentos populares. Y esto que dijiste también de los cantitos y de intentar conquistar a las masas, que fue por suerte, una estrategia que no les funcionó. Al final, Argentina se rinde en junio, el 13 me parece, no estoy, ahora me confundo las fechas. Un par de días antes hay una marcha
en la que se pide por la no rendición, una marcha popular, y antes había habido una marcha en la que con canciones de cancha se insultaba a la reina de Inglaterra o a Margaret Thatcher y se vivaba a Galtieri, desgraciadamente. Esas cosas ocurrieron. Así que bueno, de todo este recorrido que me parece necesario, lo hago más que nada porque lo que me interesa es tener la memoria viva y creo que la literatura lo hace de una manera más fuerte, ¿no? Si fuera, está muy bien que lo hagan los medios periodísticos, está muy bien que lo hagan las redes, está muy bien que lo denunciemos, pero me parece que el arte lo fija, que el arte denuncie y se ponga a poner el eje en la memoria, hace que esa memoria perdure. Y el arte en general. Tenemos, en la Argentina tenemos montones de ejemplos de novelas, de cuentos, en la LIG y fuera de la LIG, de cine y de música, y de pintura. Basta ver las pinturas de Alonso en el museo en Córdoba, que son estremecedoras en el piso de arriba, y seguramente en la escultura, o sea, en realidad en todo el arte. Bueno, me encanta que hayas tomado este tema, así vamos a hablar un poquito de literatura también, tengo algunas preguntas. Primero, aclarar que al que quiere ir a leer el cuento de Mabel Pagano, que también mencionás, está en Cuentos para seguir creciendo, de tapa roja, que se entregaba, que deben quedar en las bibliotecas de las escuelas, están. Así que bueno, vamos a darle crédito a Mabel. Muy buen cuento, ¿eh? Muy buen cuento. Perfecto. Fue repartido también por el Plan Nacional de Lecturas. Por otro lado, acá tengo dos preguntas. Bueno, quiero contar algunas más que nos están escuchando, que son de Florencio Varela, alumnos en Reconquista de la Escuela EPES 11, Cabo Roberto Antonio Báez, héroe de Malvinas. Marcela Bazán, que es hermana de un excombatiente, dice que le encantó el principio y pide que después leas algo más. Así que bueno, después vamos a leer algo más. Laura Correa también dice que la lectura la dejó con piel de gallina y ganas de seguir. Lo mismo Cris Cuello. Ellas participan desde el Instituto de Formación Docente Bernardo de Irigoyen de Misiones. También tenemos gente de Paraje del Chajá, Leticia, Los Toldos, La Rioja, Rosario, Monte Grande, Río Gallegos y Cañada Gómez. Y acá vamos a hacerte una pregunta y una crítica. A ver, Ahí está, ¿eh? Hay que animarse a hacer la crítica por dale, Facebook. dale. Acá, bueno, la pregunta, María Gabriela, que está acá presente en esta sala, que viene de Rincón de los Sauces, quiere que hables un poco de las crisis que sufre Pablito, ¿eh? La separación de sus padres, la mudanza, el cambio de escuela, o sea, el paso a la adolescencia con este trasfondo de la dictadura. Esa es una pregunta. Y la crítica, que también te va a encantar responder, dice que lo que no le encantó, dice Ana, que lo que no le encantó del que no salta es una aldez es que el personaje de la señorita Poti, porque les lee a sus alumnos en voz alta solo por leerles. No le gustó eso. Empezá por donde quieras. A ver, eso es. eh, yo sé que en el mundo. Voy a empezar por la segunda. En el mundo de la didáctica, la pedagogía y la difusión de la lectura y la promoción de la lectura, etcétera, etcétera, hay posiciones encontradas. Hay gente que abomina de leer para trabajar determinados temas, hay gente que le parece sumamente valioso, hay gente que dice que leer eh, nunca es para nada porque implica una postura crítica. Acá es un chico el que lo dice, ¿no? Es un chico que viene acostumbrado a que en su escuela anterior, que viene de otra ciudad, cuando leían, le hacían preguntas tipo, ¿qué quiso decir el autor o la autora con semejante, con estas cosas, o cambie el final, a que recibe en una nueva escuela una maestra que para colmo tiene fama de ser medio antipática,
que a él le encanta porque le gusta escribir y que le lee el capítulo, creo que es de La Isla Misteriosa, o un cuento de Quiroga, no me acuerdo cuál, le Cuenta de que lee y le dice, cuando él pregunta, ¿y ahora qué hacemos? Y dice, nada, ya está, ya lo leímos. Acepto la crítica, yo no sé cuál es la verdad de la milanesa. Perdón, Sí. Mario, perdón. Ana dice que sí le encanta la pregunta que me le están pasando, así que le vamos a pedir perdón a Ana, que en Facebook me transmitieron la pregunta por escrito y yo leí mal, así que pero me encanta, creo que fui mi subconsciente para que hablaras de este tema que a todos nos encanta. Así que continuamos. Ella no me lo criticaba. Perdón, a ella No, también mira, le gustó, a todos nos gusta. me hiciste defender, yo estaba ahí preocupado. Bueno, al chico le encanta, que es un chico lector y que tiene fantasías de ser escritor, le encanta que le lean y que no le pidan después nada. Y lo que tiene de relación con la historia real es que sí es cierto que en Mar del Plata a mí no me leían casi nada en la escuela, que no fui a una escuela muy lectora, pero cuando vine a Temperley en el año 78, hice séptimo grado, en esa época provincia tenía séptimo, la señorita nos hizo leer cuentos que hoy están un poco mal vistos en primaria, los cuentos de amor, de locura y de muerte, que generalmente se leen en la secundaria, que fueron La gallina degollada y El almohadón de plumas. Y empezamos, pero no creo que no terminamos, a leer la novela La isla misteriosa de Stevenson. Y una cosa que siempre voy a recordar, aunque no recuerde el nombre, es que 2 semanas o 10 días vino una seño suplente, muy joven, de la cual nos enamoramos en patota, y nos dijo de un día para el otro, que lleváramos una poesía y que la aprendiéramos. Yo no leía poesía, pero ni sabía qué era casi. Así que le pedí a la señora de mi papá, con quien yo estaba viviendo, y ella tenía las obras completas de Rubén Darío. Y encontré una poesía que se llamaba Buenos y Malos, que terminaba diciendo: señores, por Dios o a palos, os convenceréis al menos que son muy malos los buenos, que son muy buenos los malos. Y se la recité, y esta señora me dijo: vos vas a ser mi poeta. Así que me marcó para siempre esta señorita, que ojalá me acordara cómo se llamaba. Eso fue en la escuela 2 de Temperley en el año 78. Lo otro que me preguntaron de las crisis de Pablito, bueno, es quizá mi novela más autobiográfica. Mi papá y Mari, su señora, que hoy es como una segunda madre, pero en aquel entonces todavía no lo era, mis viejos son separados desde el año 75. Y en el fines del 77 se vinieron a Buenos Aires y me trajeron con ellos. Un poco, no diría la fuerza, pero un poco engañado, como que volvíamos en un año, una cosa así. Y yo no la pasé bien al principio. En Buenos Aires. Viví 2 años, 78 y 79, y me volví a Mar del Plata en el 80, con mi mamá. Este pibe, Pablito, que tiene muchas cosas mías, vive la crisis de extrañar a sus amigos de toda la vida, a su mamá, y para colmo está embarazada de su segundo marido, a su hermana, la otra todavía no había nacido, y además el cambio de la preadolescencia a la adolescencia. No le pasó lo que sí le pasa al personaje, que conociera a una hermosa niña como es Delicia, la holandesita. Eso es ficción. Enfrente de la casa donde yo vivía en Temperley había unos portugueses, una familia de portugueses, y el más chico de los portugueses era un varón, así que no había ninguna Delicia holandesa. Eso es la literatura. Pero bueno,
el pasado se transforma y la literatura se nutre de lo que uno ha vivido, ¿no? En qué dialogan, de qué manera dialogan estas crisis del personaje con la crisis general, ¿no? O sea, ¿por qué elegiste, o pensado desde otro punto de vista, por qué elegiste vos hablaste de puntos de vista antes, que sabemos que es un recurso literario, ¿no? ¿Por qué te pareció que era el mejor punto de vista de un adolescente que además está pasando por su propio proceso de cambio, de crecimiento y de pérdidas, ¿no? Por varias razones. Por un lado, porque además me permito el recurso de que tanto en el prólogo como en el epílogo aparece muy fuerte la figura de ese chico que ya creció y se convirtió en un escritor adulto. O sea, hay bastante de alter ego en la novela. Es más, en la versión original, el personaje se llamaba Marito, no Pablito. Y lo charlamos con las editoras y me dijeron que iba a ser un poco confuso, que era mejor Pablito. Pero yo quería así que fuera un poco como las novelas del yo, ¿no? Es a contar desde la realidad. Eh, a mí me atraviesa por una cuestión de generacional el proceso. Viví toda la secundaria en dictadura. Y además, cuando empecé a militar, en quinto año de la secundaria, o fines de cuarto, eh, uno de mis mejores amigos que conocí en Mar del Plata todavía está dedicada a la novela a él, un muchacho unos años mayor que yo, Rodolfo, que tenía un hermano desaparecido, Tweety, que de ahí sale Pajarito. Eh, y él me lo contó una vez que tomamos confianza, ¿no? Yo recuerdo haber ido a montones de marchas, sobre todo reclamando de los desaparecidos y demás, que digan dónde están y ni olvido ni perdón, ni justicia, bla, 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 y que Rodolfo no me decía nada hasta que un día la mujer me dijo, mira, Marito, yo te quiero contar algo, que Rodolfo todavía no se anima a decirte y me cuenta lo que pasó con su hermano mayor y él me cuenta casi textual la noche de la desaparición de Tweety, que yo la cuento, o sea, hice esta trampilla literaria de ponerla en Temperley, enfrente de la casa de Pablito, donde vivían unos holandeses, etc. Pero que ocurrió en Lanús de una manera muy similar y que incluso algunos me han preguntado, me adelanto a la pregunta, a diferencia de lo que solía ocurrir, es un rapto, un secuestro, una desaparición forzosa sin violencia o digamos con una violencia oscura, tácita. Entraron sin patear las puertas, sin gritar, sin putear, entraron tranquilos como si fueran agentes de la ley, mostraron una credencial, entraron a a la habitación donde dormían los tres hermanos, Ruggeri, y le dijeron al mayor, a Tweety, que se vistiera y los acompañara, y lo horroroso es que nunca más lo vieron. Entonces eso me parece que es lo terriblemente dramático y violento y que yo lo cuento en un cuento y en la novela. Lo que es llamativo es que, bueno, vos contás algo, bueno, aparte vos elegís, es bastante autobiográfica, pero uno que te conoce y sabe los elementos que están, decís, bueno, le pasó a él, vivía al lado de la casa, fue su primer amor, como Mario, nunca me contaste. Lo mismo contaba Graciela Vialet, ¿no? Con Los sapos de la memoria. ¿Te acordás que cuando publicó esa excelente novela también con la misma temática, que mucha gente le decía, esta es mi historia? Y ella había inventado la historia. Bueno, del mismo modo
que vos, ¿no? Tomando, escuchando, porque lamentablemente como un recurso literario, o sea, no es una novela realista, a eso voy, ¿no? Sino que es un modo de interpretar la historia desde un punto de vista literario, con recursos y mecanismos literarios, que es lo que hace que estemos acá. Yo recomiendo calurosamente su lectura. Y mientras tanto voy a leer otros saludos. Paula Gitterman felicita y agradece al Plan y Educación en Memoria por este conversatorio. Lili Morales dice que el libro El que nos salta es un holandés es insuperable. Y la dice, Lili Mario. están los agradecimientos, perdóname, te interrumpo. Lili es bibliotecaria y maestra jubilada y amiga mía de hace 30 años o más. Y ella vivía en Bariloche, estaba de casualidad acá en Buenos Aires visitando familiares y yo le pasé el manuscrito y lo leyó también una sobrina de ella. Y bueno, yo me sentí feliz de que me lo aprobara. Así que bueno, un beso grande a Lili. Muy bien, así es como el gran Stevenson, que es la isla del tesoro, ¿no? La isla misteriosa, Mario querido, que no terminaste de leer en la primaria, que les leía a sus sobrinos, a los hijos de su esposa, sus novelas. También nos están viendo desde Arteaga, Santa Fe, desde Cafayate, Salta, desde Chubut, desde Santiago del Estero, de Moreno. Y también Ari agradece y Paula agradecen estos espacios de cruce entre memoria y literatura de estos dos programas. Queremos, bueno, dicen que les encantó el capítulo, que se quedaron con ganas de seguir leyendo. Y Ana pide, Ana, que le tenemos que dar bolilla porque pobre, le encantó la novela y yo malinterpreté su comentario, que cuentes la anécdota del abrigo, de esa noche cuando lo llevan al pajarito, que cuentes esa anécdota que narras en tu novela. Bueno, la realidad, y que después se ficcionaliza, es, yo, ahora, viste, se me confunde, pero creo que Rodolfo me contó que incluso fueron tan, comillas, poco violentos, que hacía mucho frío, era una noche de invierno, a poco de terminar el Mundial del 78, y uno de los secuestradores le pidió a la mamá de Rodolfo que le trajera un abrigo para Tweety. Uno de mis cuentos de adolescencia, uno de mis primeros cuentos que escribí cuando tenía 18, 19 años, que he reescrito mucho y que espero alguna vez salga publicado en algún libro de cuentos para adultos, se llama El abrigo. Y es este detalle siniestro del el pedido del abrigo y lo que yo imagino que después pasa, que obviamente el abrigo nunca es usado. Además que es una palabra fuertemente plurisignificativa, ¿no? No es un pullover, es un abrigo, ¿no? Abrigar es proteger, dar calor, y le piden un abrigo y se lo están llevando para torturarlo y después desaparecerlo. Así que, bueno, de ahí viene. En las pequeñas, eso es bien literario, ¿no? En los pequeños detalles, en la elección de la palabra, sería lo literario, porque bueno, vamos a ver, vos tomas una anécdota, algo que en realidad pasó, pero vos elegís abrigo, no tapado, campera, sobre todo, digamos. Esto es importante, sobre todo si tenemos adolescentes o niños y niñas con ganas de escribir. La elección de las palabras es central. No es lo mismo decir un abrigo que un pullover. No es lo mismo. Entonces, es importante que nos detengamos en esas cositas. Y vos primero te voy a mandar saludos de 3 amigas más que te están escuchando, que son Oscar Yaniceli, Mercedes Pérez Salvi, desde el Chaco, Mercedes Pérez Salvi, desde acá de Capital, y Margarita Luna, otros 3 grandes
amigos de todos. Vos también te detenés en una frase que, bueno, yo somos más o menos de la misma edad, Mario, un poquito más vieja soy yo, pero esto de que los argentinos somos derechos y humanos, ¿no? Que era esta calcamonía terrible que estaba en todos los subtes, en todos los medios de transporte. Me gustaría por ahí que les contaras un poco a los chicos, ¿no? También que podríamos compartir esa experiencia que aún hoy uno lo cuenta y se le sigue poniendo la piel de gallina por esta ironía realmente tan trágica con la que manipulaban la opinión pública. Otra vez el uso de las palabras. La, los propagandistas de la dictadura inocentes no eran, en todo sentido no eran inocentes, y utilizaron eh, frases que fueron muy fuertes. La campaña anti-argentina, por ejemplo, eh, que cuando acá se estaba por desarrollar el Mundial y en Europa se denunciaban los crímenes, acá el Estado y sus personeros de los medios de difusión tomados u obligados en algunos casos, hablaban de campaña anti-argentina. Y cuando en el 79 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos viene a hacer una investigación por las múltiples denuncias que había de atropello a los derechos humanos, utilizan una frase terrible, inteligente, desgraciadamente, que era: los argentinos somos derechos humanos. Eh, y eso estaba en los taxis, en los colectivos, era eslogan, era una calcomanía y recontra extendida. Para colmo, apuntaban a esa cosa patriotera de nos vienen a tratar de lo que no somos. Somos bárbaros, somos derechos, somos humanos, somos amigueros. Miren como esas propagandas de Coca-Cola o de cerveza o de Gancia, en la que los argentinos somos solidarios, recurrieron a eso, a tocar la fibra de ¿cómo nos van a decir a nosotros que no somos gente derecha, que no somos gente humana, que somos amigos de nuestros amigos y bla, bla, bla? Todavía hoy se hace una pésima utilización desde los opositores de los derechos humanos, ¿no? Cuando se habla de los derechos humanos de todos o los derechos humanos actuales. Un expresidente dijo hace poquito, tenemos que hablar de los derechos humanos del mundo y de los derechos humanos del siglo XXI. El negacionismo, el ninguneo y el uso perverso de las palabras continúa. Sí, quiero leer algunos comentarios que están acá en el chat, que dice, bueno, Alejandra, ahí me pasó el gato, no tenía que pasar el gato, pero me pasó la gata, Ágata, que Alejandra tiene un lindo recuerdo, ella es Majario, dice, me quedé pensando en las crisis y las pérdidas del personaje, porque del 78 tengo el recuerdo de una grabación en cassette en la que las personas adultas gritaban un gol y se escucha mi llanto de bebé. Mirá, qué simbólico, ¿no? Qué anécdota. Y después de la guerra de Malvinas, recuerdo las imágenes de una tele en blanco y negro. Era una guerra y mi mamá y mi papá celebraban algo que no podía entender, porque supe interpretar que era una guerra. Bárbara también agradece este espacio y a vos, Mario, por los maravillosos escritos que en particular me llegaron muy profundo. Un placer leer y enriquecer nuestro saber con temas tan propios de nuestra historia. Bueno, y sí, también continúa Alejandra diciendo que este es el proceso de manipulación, haciendo creer que se gana en lo que se pierde, ocultando la pérdida, ocultando las crisis. Había, ya tenemos que ir cerrando, te queremos pedir al final, sí, Matías está con problemas para activar el micrófono. Ahora vemos si se puede resolver. O Cristina o Ignacio, si alguno de los chicos de Educación y Memoria quiere preguntar algo, porque bueno, si no, después te vamos a pedir una reflexión acá, cómo tiene que funcionar, pregunta un oyente, cómo tiene que funcionar la memoria con la literatura y después cerraríamos con con otra lectura, que es lo que está todo el mundo esperando de la nueva novela. Matías, ¿pudiste
Pero Matías. Bueno, Teresita, reflexión. Ahí habla, ahí está. soy Cristina, la coordinadora del programa Educación y Memoria. Gracias, Mario, por esta conversación. Un poco yo, no sé, me sentí identificada con el comentario de Alejandra, ¿no? Porque me parece que esto que decías vos en algún momento de la charla, cómo la literatura ayuda a elaborar esas situaciones traumáticas, ¿no? Y también como habiendo sido niña durante la Guerra de Malvinas, cuando leía tu libro, eh, fue una experiencia interesante, ¿no? Eso poder pasar con las palabras de otro, ayudar a reelaborar ese trauma presente en la historia de cada uno de nosotros y de alguna manera tener herramientas para la transmisión. Es algo que venimos charlando a lo largo de estos conversatorios, como la literatura y el arte, como vos señalabas en general, son herramientas para elaborar ese pasado y sobre todo herramientas que nos posibilitan la transmisión a las nuevas generaciones, ¿no? Y que uno de los sentidos de la memoria es poder transmitir de alguna manera que los jóvenes, los niños, las niñas puedan hacer algo con ese pasado tan doloroso y traumático, algo distinto. No sé qué pensás vos en esta idea más de la transmisión, ¿no? De pensar a las generaciones cuál es el legado que les podemos hacer. Bueno, coincido plenamente, Cristina, por supuesto. Creo que lo decíamos antes, que la literatura, el arte en general, la música, la pintura, sirven para la transmisión permanente y para como diríamos, la permanencia, ¿no? de la memoria. No, parece mentira porque, bueno, yo lo viví, era un chico, pero esto que es historia pasó antes de ayer. Y parece mentira, pero si no mantenemos activa la memoria de como docentes y como artistas y como ciudadanos o padres, esa memoria se pierde. Para los chicos que nacieron en el siglo XXI, Malvinas o la dictadura es un pasado bastante remoto. Mi propia hija en un momento, hará un par de años, ahora ya terminó la secundaria, pero hace 2 o 3 años me dijo, pero dijo, vos estabas vivo en Malvinas. Claro que estaba vivo, estaba en 4º año de la secundaria. Y por 2 o 3 años no estuve convocado al servicio militar. Entonces, creo que es una tarea que sobre todo como docentes, no podemos perder. Como escritor, bueno, habrá gente, por supuesto que no todos los escritores van a ponerse a escribir sobre Malvinas o sobre la dictadura, porque cada uno escribe sobre aquello que le viene en gana y cuenta lo que quiere y lo que sea, porque también se podría hablar, no sé, ya que está Mercedes Pérez Savi y lo cuento así brevemente, ella tiene una novela que va a salir maravillosa sobre el bombardeo del 55. Y no hay mucha literatura sobre la aviación o la Marina, en realidad, nacional bombardeando una plaza de civiles. O se podría hablar de la noche de los bastones largos o de la destrucción de la universidad, no la destrucción, pero del vaciado de la Universidad Nacional a partir de la noche de los bastones largos. Y se puede hablar por supuesto, de hacer novelas policiales o de ciencia ficción o de lo que sea. Pero creo que como docentes sí tenemos la obligación consciente de mantener la memoria viva. Acá tengo dos opiniones más. Norberto de Tucumán dice que es muy valiosa esta charla y que mostras una gran generosidad al compartir tus vivencias. Y Elizabeth, desde Cruz del Eje, de la querida provincia de Córdoba, dice que allí vivieron muy de cerca el exterminio de los jóvenes del pueblo y que ella escribe
sobre eso. Tenemos también tenemos a Juan Chico, ¿no? No sé si lo conociste cuando fuiste al Chaco, que Creo que sí. cuenta la experiencia de todos los chicos de los pueblos originarios del norte, de la comunidad COM, que fueron a la guerra y bueno, que pocos que volvieron. Así que bueno, creo que hay un montón de realidades invisibilizadas, como vos decís, de nuestra historia. Y que, bueno, a mucha gente le resulta más cómodo tal vez, ¿no? Que quede invisibilizado, entonces es como, bueno, a través de la buena literatura esto puede salir. Te hago una última pregunta y ya vamos a una lectura de cierre. Acá hay un lector, un oyente por Facebook que pregunta si te acordás qué estabas haciendo el 24 de marzo o el 2 de abril. O sea, si te acordás. Me acuerdo, mira, no lo tengo a mano, si no les leería un microrrelato del 24 de marzo, que está en un libro que se llama Última Ronda y otros microtextos. Es un texto de 6-7 renglones en el que cuento la mañana del 24 de marzo. Se llama Avenida Luro 7229 porque es donde me crié, en Mar del Plata. Y lo que cuento es que salí esa mañana de la casa de mi mamá, o sea que en mi casa, yo vivía en las dos casas, mi mamá y mi papá, esa semana estaba en lo de mi mamá, salí y estaba cruzando la avenida Luro y doña Elena, la mamá de Eduardito, mi mejor amigo, me gritó desde el balcón, era española, así que lo digo en el cuento con una voz llena de setas, venga Marito, que no hay escuela, que hay revolución. Y entonces volví, no entendía nada, y le toqué, creo que toqué el timbre, no creo que tuviera llaves, cuarto grado. Y entré y mi mamá prendió la radio y a ver qué había pasado. Y bueno, el relato termina es que no había escuela. Era el 24 de marzo del 76. Y de Malvinas, la memoria que tengo es que me enteré en el colegio. O sea, que fue un viernes, el 2 de abril, llegué a las 7:45, creo que era el horario de entrada, y había mucho revuelo en el hall del colegio, en la entrada, en la vereda, y ahí me enteré, no había puesto la radio ni nada, pero no sé si es una falsa memoria, porque con las editoras estamos tratando de buscar si fue realmente así, a qué hora nos enteramos de la invasión. Yo recuerdo eso, que llegué al colegio el 2 de abril a la mañana y ahí me dijeron, tomamos Malvinas. Y fue tremendamente movilizante porque yo estaba en cuarto año, tenía 16 años, hubo compañeros que como gesto, porque era, por supuesto no los iban a llamar a los 16 años, que se anotaron como voluntarios. Hubo mucha discusión, se ve que algo leía, ya leía la revista Humor, era un poco crítico y me peleé con mucha gente ya a los 16 diciendo que no estaba bien lo que estaban haciendo y recordando lo de 2 días antes. Pero sí, me acuerdo de marzo del 76 y de abril del 82. Bueno, y lamentablemente ya tenemos que ir cerrando. Voy a pasar los dos últimos. Les recuerdo última ronda y otros microtextos, el libro de Mario. Pasanos el microtexto si querés y lo subimos a nuestro plan mañana, ¿eh? O hoy, cuando lo podamos diseñar. Un saludo fraterno desde Plotier, provincia de Neuquén, hermosa localidad de Plotier, muy cercana a la capital. Y una docente del Chaco dice que pudo observar pudo experimentar tanto la necesidad como la resistencia que hay en las escuelas a hablar de la historia reciente, lo que estábamos diciendo. Vamos, antes de darte para cerrar con una lectura, quiero invitar después a seguir a las 18. Tenemos, creo, el conversatorio con Margaret Aberbach sobre su novela Los que volvieron, que también es muy interesante. Sí. A las 18 por el plan de Santa Fe, va a estar ahí Natalia.
acompañando también al plan de Santa Fe, y preguntarles a Matías, a Cristina, si quieren agregar algo más, o los compañeros de Educación y Memoria. Cristina, dale. Sí, solamente en línea con lo que comentaba la compañera al final de las resistencias, recordar, ¿no?, que es una herramienta que también nos sirve para trabajar estos temas en las aulas, que la Ley Nacional de Educación prevé específicamente en sus artículos 92 y en su artículo 3, ahora no estoy diciendo por ahí mal los artículos, pero está expresamente establecido que los temas del abordaje de Malvinas, ¿sí?, de la recordación de la guerra, el sostenimiento de la soberanía sobre las Islas Malvinas, la recordación sobre el estudio y el trabajo con el terrorismo de Estado en la última dictadura militar, incluso la dimensión económica de la última dictadura militar, están establecidos por la Ley Nacional de Educación, que está vigente para todo el territorio. Además, los núcleos de aprendizaje prioritario establecen en todos los niveles de la enseñanza el abordaje del pasado reciente y del tema Malvinas. Así que por ahí también otra herramienta que tenemos los y las docentes en las escuelas para enfrentar esas resistencias. Y por supuesto los diseños curriculares de todas las jurisdicciones, la mayoría de las jurisdicciones tienen contenidos específicos que también son una buena, como decía, herramienta para enfrentar estas resistencias y poder proponer un trabajo con estos temas en las escuelas. Bueno, agradecemos entonces nuevamente. Esto que dice Cristina es muy importante que lo anoten, y si se olvidaron y no llegaron a anotar, nos preguntan, porque bueno, son argumentos que realmente todos necesitamos. Así que ahí los tienen bien fundamentados, nos preguntan cualquier cosa a través del Facebook y les volvemos a pasar la información. Y agradecer nuevamente a los equipos que han venido y a los estudiantes desde la provincia de Neuquén, de La Rioja, de Tucumán, de Misiones, de Santa Cruz, del Chaco, de todos los referentes que han hecho posible que se acercaran hasta aquí. Los invitamos a seguir conversando en las redes. Saben que el capítulo de la novela está disponible en nuestro sitio del plan, en la colección Literatura y Memoria, que tiene los tres capítulos de los 3 textos que hemos publicado, y agradecemos muy especialmente a Diego y a Maru por la transmisión, porque sin ellos no es fácil. Así que les agradecemos muy especialmente todo el acompañamiento, que son del equipo del Ministerio, por supuesto, compañeros del Ministerio de Educación, por haber hecho posible este encuentro con el público. Mario, me gustaría que termines vos con una lectura. Y en cuanto salga la novela, vamos a avisar también. Nos comprometemos a avisar en cuanto salga la novela. Gracias. Gracias a ustedes. Yo también me sumo a las palabras que se han dicho. Muchísimas gracias por estar acá, por seguir. Ahora sigan a las 6 con Márgara. Yo tengo que dar clases, si no también iría. Bueno, ha sido un gustazo. Les cuento esto solo. La novela que va a salir, Las Sonrisas Perdidas, está estructurada con un relato en primera persona, en letra redonda, de Pablo, como el que leí del primer capítulo, perdón, de Leo, y en bastardilla, pequeños capitulitos que son de un cuaderno que funciona como diario íntimo de Lalo, que es este soldado que ya conocimos, que va a ir a Malvinas. Así que elegí uno de por la mitad de la novela, muy breve y que me parece significativo. Bajamos del Canberra hacia una larga fila de camiones del ejército que nos esperaban. Pocos en la ciudad se habían enterado de nuestra llegada. No había más que militares esperándonos. Nos llevaban en secreto, pero el secreto les duró poco. La gente de Madryn nos esperaba en las calles. Se cruzaban delante de los camiones, que no podían avanzar. Nos aplaudían, nos tiraban besos. Algunas señoras lloraban. Una chica chiquita que tenía un ramo de flores en la mano me hizo una sonrisa tan linda que creo que sonreí de verdad por primera vez en 2 meses. A un señor de bigotes con cara de bueno le alcancé el teléfono de casa en un papelito. No podía darle el de los vecinos de Marcela en Mar del Plata porque no me lo acordaba. Una mujer grande me dio un sándwich de milanesa. Todavía estaba tibio.
Cuando abrí el paquete y lo vi caserito, con una hoja de lechuga fresca y rodajas de tomate, y la señora me dijo, comé, hijo, está rico, empecé a llorar con hipo. Creo que mojé todo el pan. Pobre señora, me miraba con pena y también a ella se le aguaron los ojos. Cuando me calmé, me comí el sándwich para que la señora se sintiera mejor. No sé si alguna vez comí algo tan rico como esa milanesa. Así volvieron. Bueno, muchas gracias. Ha sido un placer. Gracias a todos. Muchas gracias, Mario. Gracias a todos. Nos vemos en la próxima. Gracias, Mario. Un abrazo enorme.